Proyecto Avances de la Investigación, tesis doctoral 3, Caribbean International University, febrero 2018. El contenido para esta presentación se refiere al marco metodológico, ruta metodológica de orientación y el rigor científico de la investigación. Para el marco metodológico debe hacerse referencia al tema respecto de la optimización en el área gerencial de las PIMES a través de los nuevos paradigmas. Las propuestas metodológicas abarcan desde conocidas como el método cascada, método Scrum, método BSC, DOFA, que es Balance Scorecard, y FODA, DOFA, analizando lo que es fortalezas, amenazas, operatividades y demandas. Aparte de eso, la metodología Kaizen y Lean, muy característica del área de ingeniería industrial, métodos Poka-Yoke y el Agile. Aparte de esto, hay una concatenación con Choyoryu, que es otra metodología que sistemáticamente abarca el proceso organizativo por divisiones en cuanto a los sistemas de información respecto al negocio, el tratamiento de lo que es el despliegue de vendedores, stakeholders y el cliente proveedor. Este último, cliente proveedor, es uno de los aspectos de relaciones más importantes, ya que en base a los requerimientos del cliente, la metodología acciona y es en detrimento de este factor que puede calcularse su efectividad. Para esto es necesario tener en cuenta la mutua dependencia, los posibles conflictos para el flujo de trabajo y los acuerdos entre lo que es el cliente proveedor. Otro punto interesante para quizás proyectar un nuevo paradigma sería el estudio de casos. El estudio de casos, en base al análisis de las fuentes, se realiza un estudio que me genera un resultado y yo puedo compaginar entonces mi realidad de constructo social con respecto a los casos estudiados. Anexado a esto se encuentra el tema ecológico, el tema del constructo social y las variables para los requerimientos. Caso muy importante que denota Choyoryu. Para las variables de los requerimientos es necesario estudiar conflictos, acuerdos, suposiciones, riesgos, costos, políticas, uno de los puntos más importantes, responsabilidad, especificación, implícitos, métodos y cuantificación. Finalmente, toda esta amalgama de conceptos y de fuentes nos llevarían al estudio de un nuevo paradigma adaptado a la realidad del constructo social. Para la ruta metodológica de la investigación, tenemos que un cúmulo de técnicas que van desde la conducción, definición y ejecución del proyecto o de la metodología de investigación a través de instrumentos como la entrevista, su aplicabilidad, su análisis de las variables respecto del entorno que se estudia, son un instrumento que me genera resultados posterior de un análisis. A través del estudio de casos igualmente se genera una investigación que se examina y finalmente los resultados se analizan y generan unas conclusiones. Para los fundamentos de la ruta metodológica, la examinación, como anteriormente dije, es importante a través de la selección adecuada de los temas en análisis. La investigación en análisis me generará entonces los resultados y la proyección de las conclusiones. Para el tema de rigor científico dentro de la investigación, es necesario definir ante todo las posibles contradicciones que puedan presentarse referente a la definición de este tema y en relación obviamente a la investigación.
es muy cotidiano este tema o controversial este tema de la contradicción, ya que de diversas fuentes bibliográficas y de autores hay conceptos diferentes y que varían de acuerdo al paradigma con el que se trabaje, con el que se realice el enfoque. Por eso es que se habla que si se manejan múltiples paradigmas, se obtendrán diferentes conceptos. Esto obviamente me genera una predeterminación o una condición dentro del curso de la investigación en referencia del paradigma en escogencia. Luego, esto relaciona lo que es el ciclo de rigor de la investigación, me condiciona el diseño de la investigación. El conocimiento también es dependiente de este diseño y del rigor científico con el que se trabaja referente a las metodologías y las teorías. Este rigor científico es fundamentado en el conocimiento pasado, hablando de paradigmas anteriores. Es a través de las habilidades de selección que yo puedo asegurar el proyecto referente al hecho del constructo que estamos trabajando o referente al caso del requerimiento con el que se cuente, y también es necesario estudiar los riesgos en el proceso, por lo que este cúmulo de variables y de técnicas a aplicar me generan o me imprimen a mí un rigor científico dentro de la investigación y que aporta un sustento fidedigno y muchas veces comprobable si tomamos en cuenta poblaciones de muestra, el apoyo científico de los resultados. Finalmente desglosamos este esquema que relaciona a la ciencia de la gerencia como un sistema de comunicación que parte desde el rigor científico de la investigación en referencia de los estándares desarrollados, como un ciclo que viaja a través de un análisis con soporte dentro de los conceptos de la hermenéutica, y finalmente me llevan al análisis de la toma de decisiones, proceso importante dentro de la organización y que debe existir un flujo de comunicación entre todas las partes. Es necesario entonces que para la toma de decisiones dentro de una organización, dependiendo de los objetivos, dependiendo de los recursos con que se cuentan y los recursos que se buscan, aplicar la técnica adecuada del análisis, en este caso, en referencia de Nicolai y de Zairi 2010, el uso de la hermenéutica. Gracias por su atención y esperamos vernos en una nueva oportunidad.